Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos aquí en la plataforma de Fountain. Estamos tan animados de poder programar algo para la comunidad hispanohablante. Sé que será de bendición. Queremos invitar a todos. Si usted ahorita tiene un amigo o una amiga que está buscando una plataforma limpia, pura, apostólica, pentecostal, con fuentes y medios apostólicos, hecho por nosotros, para ustedes, Fountain es la plataforma para usted. Vamos a estar publicando más medios, más videos, enseñanzas para la comunidad hispana. Queremos que toda la comunidad hispana se conecta, se suscribe a este programa de Fountain. Espero que sea de bendición. Vamos a seguir con la serie de cuando el carácter de Dios encuentra la disposición del pueblo, o cuando la disposición del pueblo encuentra el carácter de Dios. Leímos Mateo 5, la primera lección. Entramos en Mateo 5 y hablamos acerca de las bienaventuranzas. Hablamos de cómo el carácter vale más que las acciones. Entonces hoy vamos a seguir con ese tema. En cada creyente hay que ver el carácter de Dios. En la palabra de Dios, ser un creyente es definido como ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Cada creyente en la palabra de Dios es nombrado como discípulo de Jesús. Y para ser discípulo tenemos que pensar quiénes fueron los discípulos, cómo llegaron a ser discípulos. Nos dice la palabra de Dios que Jesús llegó hacia donde ellos estaban. Ellos no encontraron a Jesús. Jesús los encontró a ellos. No es así en nuestras vidas, que nosotros no somos, aunque tal vez pensamos, y si lo pensamos de esta forma estamos equivocados. Nosotros no somos los que encontramos a Jesús. Jesús nos encontró a nosotros. Él me encontró. Él fue hacia donde yo estaba, en ese pozo, en esa oscuridad, en ese pecado. Él me encontró y me levantó y me sacó. Él me encontró. Él encontró a los discípulos. Y lo interesante de esto, y como hablamos de los apasionados y los religiosos, los discípulos de Jesús no fueron tampoco ellos movidos por los religiosos o los apasionados. Pero cuando llegó Jesús, había algo diferente de Jesús, que ellos notaron desde el comienzo, hasta el punto que cuando Jesús le dijo, dejan sus redes y sígueme a mí, ellos, sin pensarlo dos veces, lo hicieron. Eso es ser un discípulo de Jesús. Eso es ser un creyente, es un seguidor de Jesús. Un discípulo no solo sigue a Dios cuando le conviene. Por mientras que Dios no disturba mi carrera o mi empresa, mis negocios, entonces puedo seguir. No, eso no es un discípulo. Un discípulo lo sigue a pesar de lo que le conviene, a pesar de lo que a veces parece como una disturbancia, a pesar de cómo tal vez puede perder mucho, porque reconocen que lo que ganan con Jesús es mayor de lo que pueden perder en este mundo. Y esto es una de las primeras características del creyente. Es parte del carácter de Dios, que Él
se humilló. Él vino desde donde Él estaba en los cielos. Se hizo un poco más bajo que los ángeles. Se humilló, bajó hacia donde estaba el hombre. Eso es el carácter de Dios. Un Dios que nos amó tanto que no envió a otro, pero Él mismo vino. Él se vistió en carne. Él se hizo el cordero, la expiación de los pecados del hombre. Esa es una de las primeras características de Dios. Y eso debe de ser parte del carácter del creyente. Amar tanto, ser un seguidor de Jesús tanto, que está dispuesto a humillarse, a bajarse. Eso es ser un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu no es alguien que siempre se siente mal o tiene un autosentimiento de lamentación, como que ay, mi vida no es buena, no me ha ido bien, no tengo las ventajas que no. Eso no es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es la persona que se puede humillar, que puede bajarse hacia donde están los pecadores sin ser manchado del pecado, sin ser conformado o conformándose a los pecadores. Esto es el humillarse. Esto es el pobre en espíritu, el que puede humillarse y ministrar a los que están en ese estado bajo, a los que están sufriendo por emociones, depresión, opresión, ansiedad. El pobre en espíritu es la primer característica del carácter de Dios y debe de ser el primero de nuestro carácter. Debemos de ser como el pobre en espíritu. ¿Sabe? Es interesante cuando estudiamos el carácter de Dios y vemos cómo Dios no solamente vino y se entregó por nosotros, pero Él tenía que, una vez lo escuché de esta forma, cuando Él se humilló, Él no solamente se hizo carne. Es una cosa poder hacer algo. Es otra cosa nacer. Algo nació. Alguien nació. La profecía de Isaías fue un niño nos es dado, un hijo es nacido. O un niño es nacido, un hijo nos es dado. Entonces sabemos que no solamente nació un niño, sino que nació un hijo. Y este principio es muy interesante porque a veces tanto que estamos invertidos en la unicidad de Dios, y debemos de estar invertidos en la unicidad de Dios, pero perdemos la clave de ser un hijo de Dios. Jesús fue el primer hijo, el hijo primogénito. Según Romanos 8, era el primero de muchos hermanos. Entonces tenemos que reconocer algo de Jesús. Jesús fue si lo puedo decir de esta forma, fue el reproducimiento de Dios. Porque Dios quiso producir hijos. Imagínese Dios en todo el Antiguo Testamento y los ángeles observando al Padre de creación. Padre de creación, había hecho todo. Hizo los cielos, la tierra, las aves, los peces, las bestias, la naturaleza, todo lo que usted ve, las montañas, los cumbres. Él lo hizo todo. Todo fue hecho por Dios. Hasta el hombre hizo Dios. Hizo los ángeles. Los ángeles fueron creados, fueron hechos para alabar a Dios. Pero la diferencia entre lo que Dios hizo y la creación de Dios era que todo en la tierra, la naturaleza, las bestias, los peces, las aves, todo podía reproducir, menos Dios. Dios nunca reprodució, siempre creó, siempre hizo,
pero Él no reprodució. Y los ángeles están viendo el Padre de creación y ellos observan a través de los siglos cada cosa en la tierra reproducir. Eso fue el mandato de Dios hacia el hombre: fructificar, multiplicaos y llenar la tierra. En Génesis leemos eso y ven los ángeles, todo está reproduciendo menos el Padre de creación. Por eso la profecía era tan fuerte cuando fue entregada, que un niño es nacido y un hijo es dado. ¿Quién fue ese hijo? Fue el Hijo de Dios. Fue el primero de muchos hermanos, según Romanos 8. Y esto es importante para entender, porque fue el reproducimiento de Dios. Y esto es parte del carácter de Dios, que Dios quiere reproducir. Dios quiere que usted sea como Él. Y por eso Él no solo quiere cambiar tu situación, Él no solo quiere hacer algo en ti, Él quiere que algo nace, Él quiere que nace de nuevo, Él quiere que esa cosa que Él hizo en ese pesebre cuando Él nació, Él quiere que eso nace en ti. Un milagro, la salvación, quiere que nace en ti. Hay una diferencia entre el hacer y el nacer. Dios no quiso hacer. Amén. Él quiso que usted naciera. Por eso tenemos el nuevo nacimiento, para que usted se convierte y sea hecho. Dice, a los que le recibieron, primero de Juan, y creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. So, cuando nosotros recibimos, el recibir a Dios no es solo confesarlo como nuestro Salvador, sino que es dejar que Él, en el lenguaje hebreo, las palabras tienen tanto profundidad, tiene significado. El recibir es cuando alguien llega a tocar tu puerta y tú no solamente abres la puerta, sino que preparas la mesa, preparas un asiento, preparas una cena y dejas que ellos entran y compartan contigo tu vida, tus bienes. Eso es recibir a alguien. Y a los que lo recibieron, los que recibieron a Jesús, y no solo recibir, sino que creyeron en su nombre. Eso es poderoso, como dice en Hechos 4:10, dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debemos ser salvos. Está hablando del nombre de Jesús, y su nombre será Jesús, le dijo el ángel a María, que quiere decir Jehová nuestra salvación. Vemos todo el proceso del reproducimiento de Dios, que nació su hijo, la carne era su hijo, era lo que Él quiso para nosotros. Fue el primogénito, el primero de muchos hermanos. Dios no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Y nosotros, si vamos a ser como Dios, tenemos que reproducir. Tenemos que regresar a ese primer mandato del hombre, el cual es fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Pero no de nuestra carnalidad, no de nuestra carne, sino que está hablando de un producimiento del Espíritu, porque dice, este no es engendrado de carne o de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de los hijos de Dios. No podemos, la voluntad de la carne, la voluntad del varón no puede hacerte un hijo de Dios. Aunque yo deseo que usted sea un hijo de Dios, aunque yo deseo que todos sean hijos de Dios, solo Dios puede producir eso
en cada uno, pero tenemos que nosotros recibirlo, dejar que Él entra en nuestro corazón. Ese es el Espíritu Santo, creer en su nombre. Ese es el bautismo. Cuando Pedro se levantó en Hechos 2:38, sé que pues siempre van ahí los pentecostales, los apostólicos, y sí, siempre vamos ahí porque es la clave a la salvación. Y Pedro se levantó con los 12 y dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de su pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay un poder en recibir, hay un poder en recibir. Y esta es parte del carácter de un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir ese Espíritu para que Él te dé la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Después de nacer es cuando Dios puede hacer. No puede Dios hacer algo en ti sino antes o primero naces de nuevo. Es difícil que Dios haga algo en ti si no has nacido de nuevo. Esto es parte del carácter de Dios. Algo tiene que nacer en ti para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Algo tenía que nacer. Por eso Jesús, Él mismo se bautizó. Se bautizó para dar ejemplo, para dar el poder del principio del nacer. Algo tiene que nacer en nosotros. Vamos a parar aquí antes de dar seguimiento. Gracias una vez más por acompañarnos. Espero que esta parte de estas series fue de bendición y vamos a seguir en la próxima. Dios me lo bendiga.